Hola a todos, hola a todas. Hoy vamos a comenzar nuestra lista de reproducción de la microeconomía básica. Entonces, los temas son el primero, para el cual hacemos este video, los temas de la microeconomía. En el segundo video vamos a ver qué es un mercado. Después veremos los precios reales versus los nominales. Y por último, por qué deberíamos estudiar microeconomía. Entonces, en los preliminares vamos a definir primero la microeconomía. Decimos que la microeconomía es la rama de la economía que se ocupa del comportamiento de las unidades económicas individuales, es decir, consumidores, empresas, trabajadores e inversores o inversionistas, así como de los mercados que componen estas unidades. La macroeconomía, por su parte, es la rama de la economía que se ocupa de las variables económicas agregadas, como el nivel y la tasa de crecimiento del Producto Nacional, las tasas de interés, el desempleo y la inflación. Los temas de la microeconomía, ¿cuáles son los principales? La microeconomía estudia el tema de las compensaciones o intercambios, que en inglés llaman trade-offs. Y los agentes principales son consumidores, trabajadores y empresas. Los consumidores tienen ingresos limitados que pueden gastarse en una amplia variedad de bienes y servicios o guardarse para el futuro. En algunos textos a los consumidores le llaman familias u hogares. Después tenemos a los trabajadores. Los trabajadores también enfrentan limitaciones y hacen compensaciones. Primero, las personas deben decidir si y cuándo ingresar a la fuerza laboral, es decir, si uno va a trabajar o prefiere descansar o estudiar. En segundo lugar, los trabajadores enfrentan compensaciones en su elección de empleo. ¿Qué tipo de empleo van a conseguir los trabajadores? Si quiere ser profesor o empresario, por ejemplo. Finalmente, los trabajadores también deben decidir a veces cuántas horas por semana desean trabajar. Por lo tanto, intercambian trabajo por placer. Es decir, un trabajador que trabaje más horas, pues va a tener menos tiempo libre para dedicarle a su familia o a sus actividades favoritas. El tercer agente son las empresas o firmas. Las empresas también enfrentan límites en términos de los tipos de productos que pueden producir y los recursos disponibles para producirlos. La microeconomía también estudia los precios y los mercados. La microeconomía describe cómo se determinan los precios. Vamos a ver un modelo sencillo de oferta y demanda que nos explica cómo se determinan los precios. En una economía de planificación centralizada es el gobierno el que fija los precios. Ya no existen economías así en el mundo, en el que el gobierno dicta a cómo se venden los alimentos o las maquinarias o los diferentes bienes que se producen en una economía. Lo más cercano a eso era la economía centralmente planificada de la ex Unión Soviética. En una economía de mercado, los precios los determinan las interacciones de los consumidores, los trabajadores y las empresas. Fíjense que decimos las interacciones y no las coordinaciones, es decir, no es que el consumidor decida cuánto va a pagar por un producto o que un trabajador lo diga o una empresa, sino es la interacción de cada uno de ellos actuando en la economía lo que al final del día determina el precio. Es lo que llamaba Adam Smith la mano invisible, la que fija los precios. Estas interacciones ocurren en los mercados. Los mercados son colecciones de compradores y vendedores que juntas determinan el precio de un bien. Entonces ustedes van a una plaza de mercado a conseguir alimentos, a conseguir papaya, pescado, carne, frutas de todos los tipos. Y también concurren las empresas a ofrecer sus productos. En esta puja y en esa interacción se determina el precio de mercado. Fíjense que no hay un agente que lo determine, sino la interacción de muchos agentes. La microeconomía también utiliza modelos y hace teorías sobre el comportamiento
económico de una sociedad. En economía, la explicación y la predicción se basan en teorías. Las teorías se desarrollan para explicar los fenómenos observados en términos de un conjunto de reglas y supuestos básicos. Entonces, ese que acabamos de describir de lo que pasa en una plaza de mercado es un modelo que trata de explicar con la abundancia relativa de los productos que estos, por ejemplo, sean baratos, o con la escasez relativa de los productos que estos tengan un precio alto. Es decir, si hay una helada que daña la producción de maíz, pues vamos a encontrar que ese día el poco maíz que se consiga va a estar a un precio exorbitante. Y si hay una super cosecha de café, entonces el café en ese mes va a estar más barato. Ese es un modelo económico que explica con abundancia y escasez el precio de las cosas. Y así los economistas crean modelos para explicar las diferentes realidades. Un modelo es una representación matemática basada en la teoría económica de una empresa, un mercado o alguna otra entidad. También podemos describir a un modelo como una versión simplificada de la realidad. Es decir, que no tiene todos los elementos que tiene la realidad, sino solamente aquellos pocos elementos que necesitamos para poder entender la realidad. También tenemos la categoría análisis positivo versus análisis normativo. ¿Qué es el análisis positivo? Es el análisis que describe las relaciones de causa y efecto. También encontramos definición de análisis positivo como aquel que describe el mundo tal como es, la realidad como se presenta, de manera objetiva. Mientras que en el análisis normativo es el análisis que examina preguntas sobre lo que debería ser. Es decir, que en el análisis positivo, por ejemplo, diríamos que un país tiene una tasa de pobreza del 30% de su población, por ejemplo, vive en condición de pobreza. Eso es describir el mundo como es. Ahora, ¿cómo debería ser el mundo? Entonces, deberíamos cobrarle impuestos más altos a los ricos para transferir a los pobres y sacar gente de la pobreza. Ese es un tipo de análisis normativo. ¿Qué deberíamos hacer para solucionar un problema X de una sociedad? Y eso es todo por hoy. Hasta pronto.